Les felicito, compañeros, porque de momento estamos marcando el tiempo previsto por la organización. Siguiente bloque, análisis de las consecuencias de la crisis económica en Canarias y las propuestas para corregir las desigualdades a través de los pilares del estado de bienestar, educación, sanidad y servicios sociales. Para mí en el día a día, el WhatsApp de COPE, donde los ciudadanos expresan libremente lo que sienten, lo que piensan cuando escuchan a los políticos que entrevistamos, es un buen termómetro, ¿no? Y una cuestión que especialmente estoy percibiendo ahora que nos acercamos a las elecciones, una actitud clave que demandan de los políticos es empatía. Como decía Santiago, si tenemos un colapso en las urgencias sanitarias, reconocerlo y ponerse al día siguiente a trabajar en la solución, ¿no? ¿Se ha dado una respuesta a la altura real de las circunstancias en servicios sociales y en sanidad? Bueno, yo creo que es evidente que no. Es evidente que no hemos podido dar respuesta, pero por múltiples factores. Primero, porque tenemos una financiación de 800 millones de euros menos que la media de España. Con lo cual, gestionar eso de con menos hacer más, a veces como un eslogan político queda fantástico, pero eso no se lo cree nadie. O sea, es prácticamente imposible. Si tú partes de la parrilla de salida con una financiación de 800 millones de euros inferior, es muy complicado que puedas darle respuesta. Es muy complicado, además, que en un momento de crisis donde la presión en los servicios sociales y en la sanidad se multiplica porque al final la gente parecen a lo mejor cosas que no nos paramos a pensar, pero se alimenta peor, con lo cual se enferma más, está mucho más expuesto a cualquier tipo de epidemia, de la gripe. Lo que pasa es que a veces parece que tenemos una memoria de 72 horas, ¿no? Pero la realidad, si nos remontamos un poquito más atrás, podemos empezar a ver cómo ha habido muchas circunstancias que han hecho que no por voluntad, incluso porque las cosas se pueden hacer mejor, por supuesto que se pueden hacer mejor, pero no hemos podido estar ninguna administración a la altura de las circunstancias. El Ayuntamiento de La Laguna, que es el que puedo hablar, no ha estado a la altura de las circunstancias de lo que han demandado los ciudadanos. Hemos hecho lo que hemos podido y hemos tratado desde la cercanía que te puede dar un puesto mucho más cercano al ciudadano, de compensar eso con atención, con escucha y con presencia. Pero yo no creo que ninguna administración de España, ni de Europa, si me apura, ha podido estar a la altura de las circunstancias. Hasael. Señor Clavijo, hace 3 semanas nos llegó una historia a la redacción de Antena 3, que era la historia de Leonor, la señora de 60 años, que seguro que todos recuerdan, que tiene que cargar con su hijo de 40 años, que tiene una parálisis cerebral, 3 pisos para llegar a su casa. Una mujer que, si no me equivoco, llevaba 16 años viviendo en una vivienda, pero reclamando también una vivienda adaptada para ella no sufrir este problema diario. Fue a un sorteo público que se ha celebrado tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde se sorteaban 100 casas, 100 viviendas sociales en Canarias. Había 3.000 personas en el pabellón. A ella no le tocó ninguna casa. Había gente que llevaba 16 años esperando por una vivienda. ¿Le parece a usted este sistema de sorteo justo? ¿Le parece que se está primando la urgencia en el caso de Leonor o en casos similares? En este caso, ¿cree que se ha llegado a tiempo? ¿Cómo conseguiría usted que esto no pasase y que no pasásemos esta vergüenza? Porque escuchar la historia de esta señora produce dolor y vergüenza. Y, sobre todo, me gustaría saber si pondrá un tiempo de respuesta a las familias que soliciten una vivienda, un tiempo límite de respuesta. Pues mira, tengo que ser honesto, eso no es posible. Porque, vamos a ver, cuando se hace un sorteo, se sortean 100 casas, puede haber 3.000 demandantes. Y la realidad es que con la misma puntuación hay unos trabajadores sociales que analizan los casos, que se tienen que actualizar, y con la misma situación puede haber a lo mejor 2.000 y solo tienes 100 para dar. ¿Cómo lo haces? Porque en el caso este lo hemos conocido, pero a lo mejor hay otros casos iguales o peores, desgraciadamente. Y sin embargo no hemos tenido acceso porque no han tenido acceso a los medios o porque no han querido hacerlo. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por desesperación. Entonces el problema es cuando tienes 100 y tienes una demanda de 2.000 que están en iguales o similares condiciones, la forma más justa es la de un sorteo. Además, esto se agrava porque no le dan una vivienda adaptada para la situación familiar en la que ella tenía. A mí me consta que desde la consejería y la consejera se ha interesado por el asunto y vamos a ver dentro de los cauces de la legalidad cómo se soluciona el problema y se va a intentar solucionar el problema. Pero, al igual que la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda y no es cierto y no se cumple, también dice que tiene derecho a un trabajo y no es cierto y no se cumple. Como principio básico es así, pero yo tengo que ser honesto y no puedo decir aquí algo que no voy a cumplir. Y lamentándolo mucho, eso es así de difícil y de duro. Y la mejor política social
es activar la economía de Canarias para que esas personas puedan tener un puesto de trabajo, puedan valerse por sí mismas o tener una casa propia o pagar un alquiler. Una puntualización. Las instituciones se han interesado por esa señora una vez se ha publicado en los medios de comunicación, que es algo que también llama mucho la atención, que si están valorados, ¿por qué se le da tanta importancia después cuando salen los medios de comunicación? Y me gustaría saber si usted pondría unos topes, unos límites, porque estas casas estaban construidas en 2010 y estamos en 2015. Bueno, yo no sé si tenían la cédula, la licencia de ocupación, si tenían algún tipo de conflicto con el promotor. Es que administrativamente las cosas pueden variar mucho. Igual no habían sido entregadas, es decir, o inclusive estaban entregadas y terminadas, pero el proceso de sorteo, de selección y de informe de aquellos que tenían derecho a acceder a esas viviendas, pues el procedimiento administrativo es muy garantista y tienen ese tiempo. No conozco exactamente las circunstancias, pero evidentemente si estaban terminadas correctamente desde el 2010, suponiendo ese hipotético caso, y lo que se ha retrasado es el proceso administrativo para poder asignarle los usuarios con sorteo y demás, eso es una de las principales digamos, banderas que nosotros llevamos en nuestro programa, la simplificación administrativa y la desburocratización de la administración para ser mucho más ágiles y eficaces. Y también como presidente podrá establecer un tope, ¿no? Es decir, nadie que pida una vivienda social que esté valorado puede estar 16 años esperando. No puedo poner un tope. Pero es que no puedo poner un tope porque no sabemos si vamos a tener capacidad para hacer viviendas para todos esos demandantes. Eso es lo que trato de decir. Yo puedo decirlo aquí y quedar muy bien, pero esa no es una realidad. Nadie, no conozco a ninguna región de España que pueda poner un tope, porque siempre hay una demanda muy superior en este caso, a la posibilidad de oferta de vivienda pública. Eso, quien diga que va a poner un tope, bueno, pues en fin, supongo que jugará al euromillón sistemáticamente y le tocarán todas las semanas, los próximos 20 años, para poder construir con dinero público todas esas viviendas. Porque después de construirlas, hay que mantenerlas, hay que pagar la comunidad. O sea, es algo, desgraciadamente, muy complejo. Podremos, insisto, potenciar la actividad económica para que la gente no tenga que depender de las administraciones públicas. Si bajamos la presión, tendremos menos demanda y podremos ajustar la demanda a la oferta. Pero, en este caso, La Laguna, que tiene una sociedad municipal de viviendas, incluso en los mejores tiempos en los que los promotores no hacían vivienda de promoción pública porque en el mercado privado lo vendían todo, nosotros teníamos demandantes de vivienda. Avisa. Sí. Esto que apuntaba Jasael es un titular más, es un titular importantísimo, ¿no? Pero un titular más que si lo sumamos, yo creo que durante toda esta etapa de crisis en Canarias, podríamos completar las obras completas de Edgar Allan Poe, ¿no? Con la diferencia de que son novelas de terror y esto es la realidad. Aquí no hay ficción, sino real. De todos esos relatos, a mí, los titulares, a mí uno que me pareció más sangriento, más doloroso, más violento, es el último informe de la ONG Save the Children, que hablaba que Canarias está a la cabeza de la pobreza infantil en España y a la cola en equidad educativa, es decir, son los que tenemos más pronto abandono escolar, donde no llegan los recursos de la red de Internet y nuevas tecnologías a los centros escolares. ¿Qué se puede hacer? El Parlamento, el Gobierno, aprobó un plan contra la pobreza en Canarias. A vista está, creo que 2013-2015, que no ha cumplido los objetivos, o al menos no ha llegado a cumplirlos tal y como lo que se podía prever. Me gustaría saber si su gobierno, si gobierna, tiene algo preparado para afrontar estos datos tan terribles, ¿no? Que es tremendo que estemos en la cabeza en pobreza de los niños, de los menores, y con una situación en la educación bastante lamentable también, ¿no? Según esta organización que vamos a designar a todos. 135.000 niños, decía la organización, que estaban en riesgo de pobreza y de exclusión social. Ese es uno de los principales dramas, ¿no? Cuando nosotros reivindicamos desde Canarias soluciones diferentes, porque somos diferentes, y se nos trata o se nos quiere tratar por igual con la homogeneidad de un Estado centralista jacobino, si me permite la expresión, no lo hacemos de manera gratuita porque Coalición Canaria y en Canarias seamos más tontos o seamos más incapaces, sino porque tenemos una posición de salida muy distinta al resto de las comunidades autónomas. Y no hay nada más injusto que tratar igual a los que son diferentes. Mire, vamos a ver,
Tristemente, y los que estamos en la política local, sabemos que la pobreza se hereda. La pobreza se hereda. En los servicios sociales de los ayuntamientos, y seguro que hay gente que aquí que esté trabajando, en muchas ocasiones coinciden la abuela, la madre y la hija, usuarios de los servicios sociales. Y además digo en femenino porque la pobreza en Canarias tiene rostro de mujer. Con lo cual, esa es una realidad con la que nosotros tenemos que pelear día a día. Cuando hacemos una propuesta, por ejemplo, de que se bonifiquen el 50% de las cuotas de la seguridad social en Canarias, en el trabajo, no es porque queramos que el empresario gane más dinero, no es, sino porque en la actualidad las cuotas de la seguridad social son un impuesto al trabajo. 2.500 millones de euros salen para la seguridad social todos los años de Canarias y tenemos las pensiones más bajas de toda España. Hay un superávit en Canarias de 400 millones de euros al año. Con lo que se trabajan aquí los canarios les pagamos las pensiones a los de la minería, oye, que tienen derecho. Yo no quiero que se les bajen las pensiones a ellos, que son las más altas de España, pero sí quiero que los canarios tengan las mismas. Y aquí tenemos un régimen, porque venimos de un sector agrícola con un sistema productivo en Canarias donde no se daba de alta a la gente. Y cuando han llegado a finalizar su vida laboral, no tienen la cotización terminada. Eso implica que tengamos las pensiones más bajas de España. Pues eso implicaría generar empleo, porque los niños no solo le estamos cercenando su futuro, pero es que son una consecuencia de lo que ocurre con sus padres. Si sus padres rompen el círculo de la pobreza, si sus padres no cronifican y se acostumbran a vivir con los 400 y pico euros y después a tener que ir a la Cruz Roja, a Cáritas, para poder darle de comer a sus hijos, si conseguimos romper eso y darles un puesto de trabajo digno y subirles la autoestima, seguro que esos hijos, esos niños, tendrán una oportunidad mayor de prosperar en la vida. Luego, eso es un síntoma de la enfermedad. Y lo que tenemos que atacar es la enfermedad para que el síntoma se vaya, si me permite un poco la expresión desde un punto de vista sanitario. Y ahí es donde estamos empeñados en trabajar. Por eso hay que simplificar administrativamente. Por eso Canarias tiene que tener, al igual que Ceuta Melilla, un régimen distinto de la seguridad social. No es, por eso tenemos que tener un REF, porque somos distintos. Y medidas, digamos, porque el problema es estructural, como usted apunta, pero también es un problema de urgencia, es decir, un problema que hay una herida abierta, que hay que atajarla, hay que curarla, hay que sanarla, hay que limpiarla. Hay que tomar medidas urgentes ante un problema así. ¿Valen lo que se ha estado haciendo hasta ahora, las ayudas sociales básicas, tal, o hay que implementar más, hay que destinar más fondos a...? No valen, no valen. De hecho, una de nuestras propuestas que va en el programa es aprobar una ley de servicios sociales. Ahora mismo tenemos que el usuario tiene que ir a 2 o 3 administraciones para saber cuáles son sus derechos. Segundo, con aquello del cumplimiento del gasto público y la ley de subvenciones y la rigidez administrativa, estamos haciendo que las ONGs concurran con distintos proyectos a una bolsa sin saber el dinero que le va a tocar. Estamos obligando a las ONG a tener que justificar lo injustificable, que además, dependiendo de la administración de turno, la justificación es de una manera o de otra, y les estamos quitando tiempo para trabajar en el campo. Una de nuestras propuestas es humanizar los servicios sociales. ¿Por qué? Porque no se trata de una política asistencial. No se trata de que vayan a coger una bolsa de comida o un vale o una ayuda. Se trata de que rompan ese círculo. Si no, al final lo que estamos, y es duro, pero con cualquier ONG que ustedes se reúnan o con cualquier trabajador social, verán que hay que trabajar con esas personas. No vale, venga, firma aquí y vaya, ya tiene su vale, porque tenemos que hacer que rompan ese círculo. Llega un momento en el que, después de poner miles de currículum y después de estar 2 o 3 años sin encontrar un puesto de trabajo, al final es que piensas que el problema es tuyo y no del sistema. Y eso requiere un trabajo social. Rubén, les pido un poquito de agilidad, Perdón. tanto las respuestas del candidato como las preguntas de los periodistas. Vamos a ver si hacemos solo una pregunta, ¿vale? Sí, bueno, yo sé que los números son fríos, ¿no? Pero también son elocuentes de cómo evolucionan las cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Para ver en qué escenario nos movemos. En el del 2008, que es cuando más o menos empezó la crisis actual ahora, el presupuesto de sanidad en Canarias se ha reducido en unos, si no me fallan los cálculos, unos 600 millones de euros. Y el de educación alrededor de 150, 180. Evidentemente, reduce recursos humanos, material, etcétera, y eso evidentemente tiene las consecuencias que tiene.
Sin embargo, me ha llamado la atención cuando usted dice que con menos no se hace más, porque una de las cosas que ha dicho bastante este gobierno que acaba es que con menos han hecho más en sanidad y en educación. Sin embargo, bueno, la gente no está, o la población en general no está demasiado satisfecha, ni los profesionales de esos sectores. Entonces, ¿se puede gestionar mejor? Porque si al final solo es un problema de dinero o también es un problema de gestionar lo que se tiene para que sea más eficaz y más eficiente. Y en segundo lugar, si cuando Canarias, que ha bajado el índice de fracaso escolar efectivamente creo que está ahora sobre el 25%, pero seguimos estando en unos puestos muy bajos, ¿es un problema únicamente de dinero o es otras cosas que hay que mejorar dentro de lo que es la gestión de la educación en este caso? Bueno, vamos a ver, son dos problemas, son de recursos y de gestión, evidentemente. Yo no conozco a nadie, ni he escuchado dentro de mi organización política a nadie decir que ha llegado a la gestión perfecta y que no es posible mejorar la gestión. Le pongo un ejemplo muy evidente. Si tú al final tienes dinero para comprar un nuevo aparato que en vez de que se te esté... Voy a poner un ejemplo simple, no sanitario, una impresora. Resulta que tú tienes una impresora vieja que se te atasca cada vez. Entonces dicen, hombre, es que yo imprimo 20 páginas en un minuto y tú eres un ineficaz porque tardas en imprimir 20 páginas 10 minutos. Sí, pero mira, es que la impresora se me ha atascado 4 veces, he tenido que sacar el tóner, ponerlo. O sea, si tienes recursos, por ejemplo, para los hospitales, mejorar toda la maquinaria y buscar maquinaria que es mucho más productiva, vas a poder ser más productivo y mejorar la gestión. Con lo cual, generalmente las cosas van de la mano. Necesitas más recursos para introducir mejoras que te pueden hacer mucho más eficiente y consecuentemente mejorar la productividad del facultativo o en este caso del enfermero, del auxiliar o en definitiva la gestión de los hospitales. Con lo cual, por supuesto que tenemos capacidad para gestionar mejor y por supuesto que si hubiésemos tenido 600 millones de euros menos al año, no solo hubiésemos gestionado mejor, sino posiblemente la satisfacción de los ciudadanos, no cuando entran en el sistema, sino para poder acceder al sistema, estaría más alta, porque tenemos encuestas de satisfacción de todas aquellas personas que una vez que entran en el sistema son tratados y realmente la valoración de los facultativos es magnífica. Yo quiero aprovechar y felicitar a los profesionales de la sanidad. Con 600 millones de euros han evitado que el sistema se caiga. Y eso ha salido de la implicación y del trabajo de casi 30.000 profesionales de la sanidad. Sin ellos esto no hubiese aguantado. Y ahí hay que reconocerles el magnífico trabajo que han hecho. Y desde aquí, pues bueno, yo aprovecho la ocasión para felicitar. No se ha caído, pero está tocado el sistema, ¿no? No está caído, pero está muy tocado, seriamente tocado. Hay más de 25.000 personas esperando por una operación de más de 6 meses. Hay gente en Gran Canaria esperando en lista de espera que se le tarde a atender cuando tiene un cáncer, porque aquí hay mucho menos aparatos que en Tenerife y ahora están a punto de caducar, a ver si les da tiempo de colocarlo, porque precisamente el PP le echaba la culpa a este gobierno, decía que lo dejó preparado, pero tampoco hizo nada, así que llevamos 2 gobiernos y tampoco se ha solucionado. Es decir, aquí hay un problema grave de sanidad, pero grave. Y después hay cosas que pasan como el caso de Noelia, porque a las cosas hay que ponerle rostros. Y hemos visto el caso de Noelia, una chica esperando por un problema de estómago que se estaba retorciendo con fuertes dolores. Entonces, yo me gustaría saber si usted tiene un plan. Pero claro, cuando uno va a las elecciones va con un programa electoral y dentro del programa siempre hay planes con cifras, de aumento del número de médicos, de aumento del número de enfermeros, de aumento en general de empleados públicos para atender la evaluación en servicios sociales de los dependientes, de grandes dependientes. Si usted ha pensado en números y si tiene un equipo asesor que le diga que con el dinero que se tiene hoy en día y el que se puede conseguir, porque efectivamente tiene usted toda la razón, tenemos una pésima financiación autonómica por parte del Estado. Los datos hablan de 600, yo diría que 800 millones de euros, es el dato más cercano, es un dineral, y es cierto que no se puede hacer con tan poco lo mismo, pero sí es verdad que se les escapa gente. Se les escapa gente también de gestión, no solo por dinero, también de gestión. El caso de, como bien decía el compañero, la Antena 3 o la COP o el ASER, que llaman todos los días un montón de gente con un montón de problemas, o en el canal de 7 o en la provincia, donde sea, con un montón de problemas, un montón de gente. Y se escapa gente que no se la atiende después de que se presentan solicitudes para sus requerimientos. El caso de Leonor, 10 años
el caso de esta chica esperando un mes para que se traslade a la península. Quiero decir que a veces un problema de dinero, pero a veces también a la administración se le escapa cosas que probablemente no sea intencionado, porque mire, yo tampoco lo creo. Pero ¿qué plan tiene? ¿Qué plan tiene en materia sanitaria y de servicios sociales? Planes es hablar de dinero. Bien, en primer lugar, para situar, yo estoy de acuerdo contigo que hay que ponerle rostro a los problemas, porque ese problema cuando lo ves con el rostro a veces te hace repensar los procedimientos y las conductas para mejorarlas, y eso es importante. Pero tampoco hay que perder de vista el porcentaje que representan ese tipo de casos a la totalidad de las personas que atiende el sistema, porque todo hay que relativizarlo. Es un drama personal. Se ha hecho inadecuadamente y lo vamos a corregir, pero relativicémoslo, no estigmaticemos todo el sistema por casos concretos. Segundo, plan. Primero, ya he dicho, financiación autonómica sobre la mesa. Quien quiera pactar en Canarias, si nosotros ganamos las elecciones, quien quiera pagar va a tener que garantizar el apoyo del cambio del sistema financiero en Madrid, sea el que sea. Primer asunto para tener más financiación. Segundo, no vamos a estar esperando, como siempre, es que hasta que Madrid no lo arregle, yo no lo arreglo. No, de la financiación autonómica vamos a incrementar todos los años el presupuesto de sanidad hasta tratar de alcanzar los valores, en este caso, de presupuestario de sanidad del año 2010. Tercer plan, hay que repensar el sistema. Tenemos que potenciar la atención primaria. Tenemos unos magníficos hospitales de tercer nivel para los agudos, pero la población envejece. Más de 300.000 personas dentro de 10 años tendrán más de 65 años. Y lo que está colapsando el sistema mayoritariamente son las enfermedades crónicas que no se curan. Dígase diabetes, dígase los achaques de la edad. Tenemos que repensar el sistema. Hay un plan de salud que se ha trabajado, que no verá la luz en esta legislatura, pero que lo verá en la próxima legislatura, donde tenemos, insisto, que potenciar la prevención, la atención primaria y descentralizar la atención sociosanitaria en los cabildos, para poder descongestionar el sistema y evitar cosas como lo que usted dice aquí. Miguel Ángel. Para continuar con el tema de sanidad, Hospital del Norte, Hospital del Sur de Tenerife, el Hospital de Fuerteventura, ¿estas infraestructuras sanitarias son básicas, concluirlas? Sí, en este caso el Hospital del Sur de Tenerife se aprobó en el Consejo de Gobierno sacar a licitación ya los quirófanos y paritorios, porque en el día de ayer empezaron a funcionar las urgencias. El Hospital de Fuerteventura, yo creo que antes de que acabe la legislatura podrá estar terminado y en funcionamiento, y por supuesto que habrá que completar con algunas infraestructuras más. Pero independientemente de esas infraestructuras tenemos que, insisto, cambiar el chip. Nuestra población envejece, estamos poco preparados para atender la cronicidad de determinadas enfermedades que no se curan, sino que se prolongan en el tiempo y que en muchas ocasiones no requieren camas hospitalarias de tercer nivel, sino que son instalaciones sociosanitarias y que en ese proceso de descentralización son quizás los cabildos los más idóneos para prestar ese servicio. Y una pregunta de educación. ¿La actual formación profesional en las islas se adapta a la realidad del archipiélago? ¿Cuál sería su propuesta? Sí, tenemos que repensar, que lo hablaremos más adelante, cambiar la estructura básica de nuestra economía. Tendremos que tener una formación profesional y universitaria adaptada al sistema productivo al que vamos a poner el horizonte para los próximos 20 años, porque si no seguirá ocurriendo lo mismo. Vendrá gente de fuera a trabajar a Canarias y desplazará a los trabajadores canarios que después de haber invertido muchísimos recursos públicos en formarlos, se tienen que ir a otro sitio. Taida. Yo espero que Mayer no se enfade, porque yo voy a hacer otra pregunta, pero es que no quiero que se me escape vivo. Ha dicho usted la frase que utiliza el Partido Popular, yo solo lo pongo sobre la mesa, de que la mejor política social es el empleo. Y en lo que aportaba Hazael... ¿Pero la tiene registrada, la copyright? tiene registrada, sí, Australia Navarro seguro. Yo, vamos, lo firmo. Yo lo firmo. Hazael apuntaba lo de la vivienda, y hay datos publicados de que hay 100.000 viviendas públicas para según la fuente, 26.000 y 36.000 demandantes. Y eso debería ponerse en marcha mucho más rápido, porque hay viviendas ya realizadas y disponibles para poder distribuir. También me he notado que ha cambiado su discurso en el último mes. Usted ha sido extremadamente crítico con la gestión de las consejerías de Sanidad y de Asuntos Sociales, y de repente se ha subido al discurso del señor Rivero de que la culpa es de Madrid, que es más malo que la quina.
Y entonces me llama la atención ese cambio, que es decir, que ya tiene miedo de cuando le toque a usted, de que no le van a dar las perras que le vienen de Madrid y también va a volver a cometer los mismos errores que llevamos 20 años sufriendo, porque estos errores no vienen ahora de la crisis, es que cuando hemos estado muy, muy bien, también hemos tenido grandes listas de espera, también hemos tenido problemas sanitarios, sociales sobre todo, y la famosa duplicidad de competencias en el que el pobre usuario no sabe si el ayuntamiento a pedir porque conoce al alcalde, luego le dice que no, que se vaya al cabildo y allí no conoce a nadie, y le dicen no, vayas al gobierno de Canarias y allí sí que es verdad que está fastidiada la cosa. Entonces quiero saber cómo se va a arreglar eso definitivamente y qué perras se le van a dar a los ayuntamientos y cabildos para que puedan ejercer esas competencias que usted le quiere delegar. Fernando. Bien, ¿me puedo extender un poquito? Pues, Sí. bien. Son 8 preguntas. Lo siento. Vale, Es que soy la sexta. Sí, sí. ¿Cómo que eres la sexta? ¿No eres de Canarias 7? Soy la sexta, soy la sexta. No, pues, ¡ay, verdad! Soy la séptima. Es verdad. Es verdad. Me han colocado mal, me han colocado mal. Me han colocado mal. Toma, te devolví una. Bien, vamos a ver. Yo no digo que he sido extremadamente crítico. Me gusta decir que he sido extremadamente autocrítico. Y a lo mejor lo de extremadamente podríamos dejarlo moderadamente. Autocrítico, porque siempre hablo en primera persona del plural. Yo formo parte de una formación política, con lo cual lo que se hace bien y lo pongo en valor, y lo que no hacemos tan bien, pues también lo pongo, en este caso, lo pongo para mejorar en un proceso de autocrítica. Yo creo que mi respuesta, yo nunca he eludido en todas mis intervenciones dos cuestiones: la financiación autonómica, siempre la he dicho, y siempre he dicho que independientemente de los recursos que nos vengan o no de Madrid, lo que tenemos que hacer mejor las cosas con nuestros propios recursos. Por eso le he contestado que del presupuesto y de lo que pone en sanidad la comunidad autónoma, nosotros nos vamos a comprometer a incrementar año tras año el presupuesto, hasta alcanzar la financiación que tenía la Consejería en el caso de Sanidad en el 2011. Ese proceso de autocrítica también me ha llevado a decir que en los primeros 6 meses tenemos que tener una ley, en este caso de servicios sociales, que clarifique las competencias y que tenga una cartera de servicios para evitar las duplicidades. Es más, he dicho que derogaremos el decreto de copago y elevaremos otro que sea posible llevarlo a cabo. Yo solo he dicho, el discurso es el mismo, a lo mejor quizás ya en la fase propositiva de aquí en adelante, pues estamos hablando de futuro y cómo mejorarlo, y las propuestas son claras. Evidentemente, el utilizar en el lenguaje determinadas frases no significa que se comparta una ideología en otra. También seguramente trabajar por la sanidad, la educación y los servicios públicos no es que el PSOE tenga el copyright de esa frase, con lo cual en este caso el lenguaje, podemos, si lo vemos de una manera así un poquito aguda, te puede llevar a hacer esas preguntas, pero para nada, todo lo contrario. Y no sé, como eran 8, te la contesté todas. Sí, lo que no sé si Inés Rojas estará de acuerdo con que sea una autocrítica lo que usted ha realizado en los últimos tiempos. Que sea una autocrítica lo que usted ha realizado en los últimos tiempos. No creo que esté de acuerdo ella con ese concepto. Pregúnteselo. Sí, y ella ha contestado y no le ha parecido nada bien. Santiago. Bien, la verdad es que me llama la atención y siento una envidia y Fuerteventura, quienes nos estén viendo y quienes nos estén siguiendo, pues seguro que habrá saltado en la silla cuando hablan del Hospital Norte, el Hospital Sur de Tenerife, y en Fuerteventura es el hospital. El hospital. Además, después de la reforma, con menos cama, una unidad de hospitalización menos que lo que tenía antes, ¿no? Pero bien, yo ya he explicado que se acabará ahora pronto, ¿no? No, yo quería centrarme en el tema de la nueva ley del régimen local. Recoge que a partir de ahora los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, los más en Canarias, van a tener que, ya que hablamos de servicios sociales y hablamos de la dependencia, van a tener que dejar esas funciones por ser impropias, ¿no? Van a pasar a los cabildos. Se dice que va a haber convenios para que al final pueda ser la administración más próxima a los ayuntamientos la que lo lleven a cabo. Pero al parecer tampoco lo permite la ley estatal, tampoco permite esos convenios, si no hay previsión económica. A mí me gustaría saber en esa mochila que usted nombraba antes y de aquí en adelante, a pesar de todas las críticas que ha habido por parte de las distintas organizaciones y también y colectivos diversos, y usted también en cuanto a todo el tema de servicios sociales del Gobierno de Canarias, me gustaría saber cómo se prevé este cambio, que entra en vigor ya. El 31 de diciembre del 2015. Bueno, yo creo que Coalición Canaria fue clara y creo que tuvimos un protagonismo a nivel estatal importante en, digamos, nuestra posición contraria a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que es la
la que se ha llamado Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Bueno, ese es un ejemplo claro. Lo que te viene a decir es que le resta las competencias a los de menos de 20.000 habitantes y se la transfiere a los cabildos. Y solo en el caso de que tengas garantizada la financiación podrás prestarla. De ahí la ley de servicios sociales, ¿no?, que discrimine perfectamente las competencias, que les dote de una ficha financiera suficiente para poder cubrirlo y que permita y habilite a los ayuntamientos poder prestar el servicio, porque lo que la intervención general del ayuntamiento te dice es que si no tienes cubiertos tus servicios básicos y no tienes garantizada la financiación, no te permite realizar el gasto. Y esa es la única forma, es con la ley y la ficha financiera. Ficha financiera para el sociosanitario, que, insisto, descongestionaría bastante la gestión de la sanidad, porque en muchas ocasiones, insisto, no hay camas suficientes para poder atenderlos y al final van al Cabildo, van al Gobierno de Canarias, acaban en una entidad privada, el ayuntamiento acaba haciendo convenios de colaboración en esa entidad privada para que atiendan a los ciudadanos de su municipio que no pueden, porque sus pensiones son no contributivas, cubrir el coste total, y tenemos un batiburrillo que al final no nos permite asignar eficientemente los recursos y desconcertamos en este caso al usuario que tiene el problema, dígase discapacidad o algo. ¿Y la ley de dependencia canaria, tiene usted previsto alguna modificación en ella? La ley de dependencia tiene que darse, al final ahora mismo los trabajadores sociales son los que hacen los informes, pero aprueba el Gobierno. Eso nosotros entendemos que es una tarea asignarle a los trabajadores sociales de los ayuntamientos, porque si bien la ley de dependencia fue algo muy avanzado y muy importante, la realidad es que el Estado disparó con pólvora ajena, porque la ficha financiera, para poder cumplir todos aquellos derechos que le reconoce a los usuarios la ley de dependencia, al final lo ha tenido que apechugar la comunidad autónoma de sus propios recursos. Eso es un ejemplo más de cómo tenemos que mejorar la financiación de esta comunidad autónoma.